Bienvenidos a este tiempo en el que estamos compartiendo la palabra de nuestro Dios. Es un tiempo muy especial en el que a través de este medio les llevamos una meditación, una predicación, una enseñanza de la palabra de Dios. En esta ocasión quiero continuar con el tema que iniciamos la semana pasada y que tiene que ver con el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 32, cuando nuestro Señor Jesucristo habla acerca del divorcio. El Señor Jesús dijo: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. De hecho, la semana anterior vimos otros dos versículos anteriores. Hoy vamos a enfocar nuestra atención en este asunto, en este versículo, porque quiero que de alguna manera podamos juntos analizar la Escritura y encontrar la respuesta a la pregunta que al mismo tiempo la hace de título de este tema. La pregunta es: ¿cuál es la razón bíblica para el divorcio? ¿Cuál es la razón bíblica para el divorcio? En este versículo que acabamos de leer, aparentemente nuestro Señor Jesucristo da una puerta abierta para el divorcio y dice que solamente por causa de fornicación, o sea, en caso de que haya adulterio por causa de la mujer, en el lado de la mujer, sería como podría el hombre despedirla. Recordemos un poco que la sociedad de aquellos días, especialmente la sociedad judía, que estaba siendo gobernada por los fariseos, ellos, aunque sabemos que había varias corrientes teológicas, los más relevantes, los fariseos y los saduceos, los más, vamos a decir que los que eran la mayoría eran los fariseos, supuestamente muy apegados a las escrituras, de muy buena interpretación bíblica, etcétera. Sin embargo, ellos tenían una tendencia muy machista en la que priorizaban a los hombres, le daban una gran autoridad a los hombres y disminuían o quitaban mucho los valores de la mujer. De hecho, para un judío la mujer no tenía valor. Y lo vemos en la manera en que ellos menospreciaban a las mujeres, no las contaban, no les daban puestos de relevancia. Ellas estaban en su hogar con el temor siempre de esperando el momento en que su esposo las podía despedir, o sea, darles la carta de divorcio. Así que ellas no tenían ningún tipo de seguridad. Ellas estaban siempre con ese temor, con esa ansiedad de que en cualquier momento podían ser echadas de su casa, de su hogar, y finalmente terminar como una mujer sola o como madre soltera o como una mujer con mucho menos valor y siendo abusada por algunas otras personas. Como este caso hay muchos, y usted recordará la palabra de Dios cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana, una mujer que había tenido 5 maridos y con el que vivía en ese tiempo actual, cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, dice que tampoco era su marido. Y tal vez sea la misma situación que ocurre en nuestros días, donde por causa del machismo de los hombres hay muchas mujeres que están viviendo solas, que son abandonadas, que sencillamente el varón solo se ocupó de dejarla embarazada o tal vez con 2 o 3 hijos y después huyó de su responsabilidad. Así encontramos a muchas mujeres en nuestros días que están solas, viviendo una vida tal vez triste, porque ellas tienen que hacer un doble papel de papá y mamá, tienen que trabajar arduamente para poder sacar adelante a sus hijos, mientras que los hombres están por allá tomando con sus amigos, festejando, haciendo sus cosas de hombres, y que les ha pues quitado la gran responsabilidad que tienen con las mujeres. Y eso que en nuestra sociedad, hablando de que estamos en pleno siglo XXI, en el 2020, terminando ya, y que se habla mucho de los derechos de la mujer y que se han levantado grupos feministas a favor de las mujeres y tantas otras leyes que se han cambiado para darle validez o valor a las mujeres, aún sigue habiendo mucho abuso en contra de las mujeres.
En aquel tiempo no era diferente, era tal vez un poquito más el abuso hacia las mujeres, pero finalmente ellas llevaban todas las de perder. Así que cuando el Señor Jesucristo menciona esas palabras de que si no es por causa de fornicación, que no le dé carta de divorcio a la mujer, desde ahí, desde ese primer momento, les está elevando el valor, la autoestima, les está dando a ellas una posición en su matrimonio, en su familia, un valor que antes no tenían, les está dando a ellas la seguridad que deben tener dentro de casa, dentro del hogar, algo que debiera ser siempre, pero que no se practicaba. Nuestro Señor Jesucristo con estas palabras está desautorizando lo que los fariseos habían autorizado y está dando o regresando a la interpretación genuina de la palabra de Dios. Así que para tener el contexto de esta porción bíblica y poder ampliar un poco lo que queremos compartir en este momento, quiero que podamos leer el Evangelio según San Mateo nuevamente, pero ahora en el capítulo 19 y los versículos 3 al 12, donde el Señor amplía un poco más este concepto y vamos a ver algunos puntos muy especiales. Dice ahí: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí encontramos la primera afirmación o confirmación de nuestro Señor Jesucristo, recordando las palabras que fueron dadas en Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24. El mismo principio, lo que Dios hizo desde el inicio, desde el principio de la creación, lo que Dios puso como una ley, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Así que esta ley es inquebrantable, independientemente de que los jueces, los magistrados, los diputados y todos ellos que tienen que ver con la legislación de nuestros países hagan o deshagan con las leyes, independientemente de las leyes humanas. Las leyes divinas son eternas y esta es una de ellas. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué? Porque ellos dos son una sola carne. Son uno ahora y no deben separarse por ninguna razón. Indefectiblemente deben separarse. Ellos están allí juntos, unidos, hechos una sola carne por el mandato de Dios. Por lo tanto, Dios no autoriza por ningún motivo el divorcio, independientemente de las razones humanas que pudiera haber para eso. Pero para que podamos entenderlo mejor, vamos a avanzar en esta porción bíblica. Dice la escritura allí más adelante: le dijeron entonces: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahí está nuevamente el Señor dando la afirmación de la que estamos hablando. Dios no autorizó el divorcio. De alguna manera, Moisés, dice el Señor Jesús, por la dureza del corazón del hombre. Por eso Moisés, en algún momento, dentro de todas esas leyes que le dio al pueblo judío, Moisés siendo el mediador de la ley a través de poder recibirla de parte de Dios y luego entregarla al pueblo, dio como una acepción o una excepción, dejando esa oportunidad de que por esta razón pudiera darle divorcio a la mujer. Sin embargo, el Señor Jesús deja claro aquí que no era ese el ideal de Dios. No era eso lo que Dios quería para el matrimonio. No estaba en el plan de Dios
que el matrimonio se separara, por ninguna razón. Continuamos leyendo y dice la Escritura, le dijeron un poquito antes, por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Hasta ahí, los discípulos están entendiendo la firmeza de lo que debiera ser el matrimonio, el ideal de Dios para el matrimonio. Por eso ellos dicen, si así es el matrimonio, no conviene casarse, porque por primera vez en su vida les llega la revelación de que ellos no podían divorciarse, no deberían por ninguna razón dejar a su esposa o despedir a su esposa. El Señor lo ha dejado claro, el Señor Jesús ha dicho, la única razón por la que pudieran repudiar a su mujer sería por cuando haya adulterio. Esa sería la única razón. Y el Señor Jesús sigue hablando y ahora va a hacer una comparación. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. Es decir, no todos son capaces de obedecer al pie de la letra la palabra de Dios. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahora está dando una comparación hablando acerca de los eunucos. Sabemos que un eunuco era una persona que servía al rey y que tenía un trabajo muy específico. Era el trabajo de cuidar a las esposas del rey. Entonces, como una prevención para que ese soldado, ese guerrero, ese guardia no abusara sexualmente de las esposas del rey, ese guardia era castrado. A ese guardia castrado le llamaban eunuco. No podía tener relaciones sexuales precisamente por eso, porque había sido castrado. Esto es una categoría de eunucos a la que se refiere el Señor cuando dice que hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Hay una segunda categoría de eunucos y son los que menciona aquí el Señor Jesucristo y son los que nacieron así. De estos, yo creo que son muy escasos en esta tierra y en estos días. A mis años no conozco físicamente a alguno, he escuchado de alguno a través de un pastor muy amado que tuvo la oportunidad de ir a Cuba y allí conoció a un pastor que tenía ese don. Podemos decir que era algo así como el don de continencia que después nombra Pablo, el apóstol Pablo, pero era algo especial porque menciona el pastor que conoció a este otro pastor que este varón no tenía ningún tipo de deseo hacia las mujeres. Y eso es extraño, es raro. Sin embargo, los hay, hombres que nacieron así, de alguna manera no sienten ningún atractivo por las mujeres, no sienten ningún deseo por ellas, no sienten esa tentación normal que todos los demás varones sentimos hacia las mujeres, esa atracción, y bueno, podemos decir que entran en esa segunda categoría. No confundamos con otros muchos que en realidad son perezosos, son flojos, no quieren ningún tipo de compromiso y por eso no se casan. No, es diferente, este es un don muy especial, porque de los que mencioné que por pereza no se casan, están cometiendo otro tipo de pecados. Muchos de ellos están acostumbrados al sexo sin compromiso a través de ir a visitar a amiguitas o prostitutas o están metidos en masturbación o en pornografía, en tantas cosas y con eso satisfacen sus deseos sexuales. Pero de los que estoy hablando, de los que menciona el Señor Jesús,
que nacieron eunucos, ellos no tienen deseos sexuales. Que quede claro ese asunto. Y luego menciona el Señor Jesucristo un tercer tipo de eunucos y dice que son aquellos que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y no tengo aquí a la mano los datos ahora mismo, pero se dice que el apóstol Pablo llegó a hacerse así, como un eunuco por causa del reino de los cielos. Antes de que el apóstol Pablo conociera al Señor Jesucristo, antes de que tuviera ese encuentro personal con Jesús, donde dice la Escritura que fue rodeado por una luz tan intensa que era mucho más fuerte que el sol del mediodía y cayó al suelo, dice la Escritura, y quedó ciego cuando lo quisieron levantar. Allí tuvo su encuentro con Jesús tirado en ese suelo, escuchó la voz del Señor Jesucristo que le hablaba y bueno, después de eso, el apóstol Pablo fue llamado a servir al Señor Jesucristo. Antes tenía su nombre anterior, que era Saulo, Saulo de Tarso. Y se dice que como Saulo de Tarso, él era un hombre que se menciona en la Escritura como un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, por estudios seculares se dice que él era un hombre muy, muy estudiado. Él era un hombre muy inteligente. Era un hombre que se dice que tenía la posibilidad de llegar a ser un César romano, es decir, un emperador romano. Tenía doble nacionalidad, tenía la nacionalidad judía, pero también la nacionalidad romana. Era un hombre que tenía una buena posición religiosa como fariseo. Dicen que era miembro del Santo Sanedrín, donde solamente se aceptaba a 70 hombres de intachable reputación y eran hombres que tenían que tener muchísimo conocimiento de las Escrituras porque regían ellos como legisladores, como autoridades del pueblo judío. Ellos, basándose en las Escrituras, es como hacían o como legislaban, como hacían juicio. Y para que una persona fuera parte del Santo Sanedrín, independientemente de todos sus estudios teológicos y seculares, para que fuera parte del Santo Sanedrín se dice que tenía que haber sido casado. Y Saulo de Tarso dicen que fue parte de ese Santo Sanedrín, por lo tanto se supone que él era casado. Sin embargo, después de su encuentro con el Señor Jesucristo, Saulo de Tarso se convierte en el apóstol Pablo, un hombre que lo vemos en todo el Nuevo Testamento, viajando, llevando el evangelio a diferentes naciones, a diferentes ciudades, iniciando iglesias, formando grandes iglesias, levantando pastores, instituyendo pastores en esas iglesias. Un hombre que dedicó el resto de su vida a servir al Señor al 100%. ¿Y su esposa? Hay datos acerca de la esposa de Saulo de Tarso que dicen que después de que él se convirtió a Jesús, ella no quiso nada con el Señor y sencillamente lo abandonó, se separó de él. Y qué triste porque casos como estos encontramos muchos actualmente, donde esposas o a veces esposos, por causa de que uno de los dos se convierte a Jesús, el otro huye o decide separarse o dejar o abandonar a la persona cristiana. Es el caso de Saulo de Tarso, el gran apóstol Pablo. Y él, en la palabra de Dios, específicamente en 1 Corintios capítulo 7, él menciona y dice, yo quisiera que los jóvenes se quedaran así como yo, es decir, que no se casaran. Entonces ahí él habla de que él había tomado una determinación, una decisión de no volver a casarse para servir sin ninguna restricción para servir a nuestro Señor Jesucristo. Él se dedicó cuerpo y alma a servir al Señor después de su encuentro personal que tuvo con Él. Así que esos son los tres tipos de eunucos. Pero el Señor Jesucristo da esta ilustración para hablar de algo muy especial. Está comparando esto con el ser fiel en el matrimonio, con permanecer en el matrimonio.
Y así como los eunucos, que unos son hechos por los hombres, otros tienen el don de parte de Dios y otros voluntariamente han tomado la decisión de ser eunucos el resto de su vida para servir al Señor. De la misma manera en el caso del matrimonio. No a todos, dice el Señor, les ha dado o han recibido este don. Hay quienes se casan y por su propia conciencia ellos llegan a amar y a ser fieles a sus esposas hasta el final, hasta la muerte. Y eso es hermoso. Gente que a lo mejor nunca tuvo la luz del evangelio, nunca conoció a Cristo, pero en su corazón siempre estuvo el ser fiel a su esposa o el mantener su matrimonio hasta el final. El que aunque alguna vez tuvo alguna diferencia con su esposa, algún problema, alguna dificultad, lucharon por salir adelante, por superar esa situación y llegar a hacerse viejitos juntos y a morir así como un matrimonio, como una sola carne. Hermoso, hermoso, lo vemos. Gracias a Dios todavía conocemos matrimonios así. Sin embargo, hay otro tipo de matrimonios, como dice ahí el Señor Jesucristo, que algunos de alguna manera reciben el don. ¿Por qué? Porque como humanos pecadores, venimos de un mundo pecaminoso, recibimos a Jesús, venimos acostumbrados a vivir en adulterio, a lo mejor no tanto del lado de la mujer, aunque sucede, pero más por tanto del hombre, porque de repente los hombres salen a trabajar y no regresan y la señora no sabe dónde están. Sencillamente hay muchas situaciones cuando se enteran ya tienen otra señora en otro lugar y están viviendo en adulterio. Cuando se convierten a Jesús, cuando vienen a Cristo, tienen su encuentro personal con Jesús, como alguna vez lo tuvo el apóstol Pablo, entonces estas personas llegan a tomar una decisión de abandonar su vida antigua totalmente y consagrarse a Jesús. Por lo tanto, toda relación extramarital es abandonada para ahora dedicarse completamente a amar a su esposa, a atender a su esposa y, como dije antes, a envejecer juntos. Qué precioso, porque la escritura nos dice claramente que nuestro Señor Jesucristo cambia, transforma. Nuestro Señor Jesucristo hace nuevas personas, nuevas criaturas a través de la regeneración, a través del nuevo nacimiento, a través de venir a creer a Jesús o en nuestro Señor Jesucristo con todo el corazón. Por lo tanto, dijo el Señor, no todos tienen ese mismo don. Pero quiero que quede claro en este asunto que estamos estudiando, en esta porción bíblica que estamos estudiando, algunas cosas. Por ejemplo, número 1, el divorcio nunca formó parte del plan de Dios para el matrimonio. El divorcio nunca formó parte del plan de Dios para el matrimonio. Dios nunca pensó en que el matrimonio tuviera que terminar por causa o por cualquier causa y que tuvieran que separarse. No era el plan de Dios. El plan de Dios es, ahora ya no son más dos, son uno y ningún hombre separe lo que Dios ha unido. Así que este es el plan de Dios. En Mateo 19, 4 al 6, que es lo que ya leímos en esta porción de las Escrituras, aparentemente el Señor Jesús nos dice que pudiera ser una opción divorciarse por causa del adulterio. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo cita Génesis capítulo 2, versos 22 al 24, donde dice que no debe haber razón para el divorcio. Dios los hizo, varón y hembra los creó, no dos hombres ni dos mujeres. Tampoco hizo tres hombres y una mujer o dos mujeres y un hombre, no. Hizo un hombre y una mujer para que estén los dos juntos hasta la muerte. Dice también que los dos serán una sola carne, no más de dos, y que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Número 2. El divorcio fue permitido por la dureza del corazón. Lo dejó claro nuestro Señor Jesucristo.
No porque fuera el plan de Dios, sino por la dureza del corazón. Actualmente conocemos a personas, testimonios de personas que han sufrido en carne propia el adulterio, ya sea por parte de la mujer o por parte del hombre, y han llegado al punto de perdonarse y seguir en su relación matrimonial sin tener que llegar al divorcio. Sin embargo, hay muchos matrimonios que terminan, como lo vimos la semana pasada, que se separan, y en la gran mayoría ni siquiera tiene que ver con adulterio, sino con cosas muy triviales, y desgraciadamente sigue sucediendo. Pero ¿por qué se divorcian? El Señor Jesús dijo, por la dureza del corazón. Ese es el punto principal por el cual los matrimonios terminan, la dureza del corazón, sea por parte del hombre o por parte de la mujer, el que inicia el proceso de divorcio. Y a veces son los dos que están en común de acuerdo. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. La dureza del corazón esconde orgullo, principalmente orgullo, porque no quieren despojarse de sí mismo para servir a la otra persona, porque no tienen la madurez mental y espiritual para poder despojarse de sí mismo o sencillamente menguar para que el otro crezca. No pueden pensar en la otra persona, solamente están pensando en ellos mismos. Es un egocentrismo enorme que hay en nuestros días. Esa es la causa principal del divorcio. Aunque pareciera que el Señor Jesucristo está haciendo una excepción para que la gente pueda divorciarse, en realidad no lo hace. El Señor dijo, cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y él que la despidió también si se casa con otra adultera. Pero cuando interpretamos esto, cuando entendemos esta porción, podemos decir, bueno, entonces si ella o él cometió adulterio, con libertad puedo darle carta de divorcio y despedirla y separarme de mi esposo, de mi esposa y no voy a tener peso de conciencia. Pareciera que sí, aparentemente. Sin embargo, vamos a concluir esta enseñanza con algo bien importante que le va a abrir sus ojos espirituales. En tercer lugar, el divorcio no es una opción para los hijos de Dios. Ya aprendimos que el cristiano no abandona. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 7, versículos 13 al 15, cuando el apóstol Pablo dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. No lo abandone. De ahí obtenemos el principio de que el cristiano no abandona. Aun cuando él o ella haya cometido adulterio, aun cuando el no cristiano esté cometiendo cualquier otro pecado, el cristiano no abandona. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene otras opciones. El cristiano tiene la opción de orar, de buscar a Dios, de clamar intensamente para ver un cambio en su cónyuge. Y puede suceder ese cambio porque Dios es poderoso. El Dios en el cual creemos tiene el poder y la autoridad para cambiar aún el corazón de los hombres. Así lo dice la Escritura y lo creemos. Así que el principio es no abandone. La cuarta razón o el cuarto asunto que estamos viendo y que pareciera ser la única razón bíblica para que se efectúe un divorcio. Estas palabras que muchos han malinterpretado, de que si ella cometió fornicación o adulterio, el hombre puede despedirla libremente y que esto se puede aplicar también para el varón. Aparentemente es esto, pero déjeme decirle algo. Vayamos un poquito al Antiguo Testamento para entender estas palabras. En Levítico capítulo 20 y versículo 10, la Escritura dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué quiere decir? Que si se comprobó que el varón cometió adulterio con otra persona, dice, los dos
tienen que morir. ¿Y cómo iban a morir? Había varias maneras, pero la ley hablaba de que tenían que ser apedreados. Así que tenían que morir. ¿Cuál era el castigo para un adúltero? La muerte. ¿Cuál era el castigo para el adúltero? La muerte. Fíjese, en Marcos capítulo 10, versículos 11 y 12, el Señor Jesús dijo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Fíjese, el que repudia a su mujer, o sea, la divorció, se divorció de ella, y él se casa con otra, está cometiendo adulterio, el que despidió a su mujer. Y lógico que si la mujer se casa con otro, como lo mencionó antes también el Señor Jesús, ella va a cometer adulterio con el otro hombre que se va a casar o a juntar con ella. Así que por todos lados se está cometiendo adulterio. ¿Cuál es el castigo para estos adúlteros? La muerte. La muerte. Así que queda claro que lo que el Señor Jesucristo está diciendo no está dando puerta abierta al divorcio. No, eso es por causa de la dureza del corazón. Dios, en este caso nuestro Señor Jesucristo, no está dando ni una puerta ni una ventana abierta para el divorcio. No está dejando ninguna opción para el divorcio, de ninguna manera. Él dijo, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Los dos son una sola carne, no pueden por qué separarlos. Moisés autorizó la carta de divorcio por la dureza del corazón de ellos. Pero el plan de Dios es que no haya divorcio. Pero adulteró. Sí adulteró, dice el Señor. Bueno, ¿esa pudiera ser una opción? Sí, lógico, porque al adúltero lo tenían que matar. Ahora en nuestros países sabemos que no hay esa ley ya de pena de muerte, no existe en la gran mayoría de países. Y en los pocos donde existe pena de muerte es por otro tipo de actos, por cosas en contra del gobierno o cosas peores. Pero en el caso del adúltero o del adulterio, no existe la pena de muerte en nuestros países. Sin embargo, el Señor cita esto para dejar en claro una vez más que no está autorizado de parte de Dios el divorcio. Y la única causa para que hubiera un divorcio sería el adulterio. ¿Por qué? Porque matarían a la persona adúltera. Entonces, la persona que fue ofendida queda totalmente libre. ¿Pero por qué? Porque murió la persona adúltera. En otras palabras, nuevamente, no hay razón bíblica para el divorcio. Los fariseos conocían muy bien la ley, pero ellos eran tendenciosos. Usted recordará la historia cuando le llevaron al Señor Jesucristo a una mujer que había sido encontrada en pleno acto de adulterio. Y los fariseos le dicen al Señor, nuestra ley dice que debemos apedrearla. Sin embargo, la ley no decía eso, decía que ambos tenían que morir, en este caso, apedreados, los dos. Pero ellos no llevaron al hombre, ellos llevaron solamente a la mujer. Entonces ellos legislaban tendenciosamente, no cumplían la ley como deberían. Así que el Señor Jesús, en este caso, y viendo esa tendencia maligna de ellos de no querer cumplir la ley como era, Él sencillamente va a lo profundo de su corazón y les dice esa famosa frase, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Sabemos la conclusión de la historia. Dice la Escritura que se fueron todos, solo se quedó Jesús y la mujer adúltera. El Señor le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Señor, se han ido. El Señor le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Tal vez usted que ha escuchado esta enseñanza en esta hora, conoce a alguien que está viviendo en adulterio, o tal vez usted esté viviendo una situación parecida a lo que hemos compartido en este momento. Déjeme decirle algo. En Jesús, el adúltero o la adúltera tiene una nueva oportunidad.
Así como el Señor le dio esa nueva oportunidad a aquella mujer que fue descubierta en adulterio y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. De la misma manera el Señor Jesús puede perdonar, restaurar, levantar a aquella persona que reconoce su pecado y que voluntariamente viene a Él para ser perdonada. Dios puede también restaurar los matrimonios que han sido rotos por causa del adulterio. El Señor puede obrar en el corazón tanto de la persona ofendida como del ofensor para ir y pedir perdón y esperar en el Señor el momento adecuado para que Él pueda recibir ese perdón por parte de la persona a la que ofendió. Yo sé que no es fácil, humanamente no es fácil. Tal vez sea tan común el adulterio en el caso de los hombres que las mujeres están mucho más dispuestas a perdonar. Pero aún el Señor puede perdonar y darle restauración a ese matrimonio que ha sido herido, que ha sido sufrido, que ha sufrido la separación, el divorcio por causa del adulterio de ella. El Señor puede restaurar los matrimonios. Por eso seguimos predicando la palabra de Dios. Hemos visto a tantas personas ser restauradas que usted puede ser parte de ellas. Por eso le animo a que busque al Señor con todo su corazón, a que busque primeramente restaurar su comunión con Dios, su relación con Dios. Él está dispuesto a perdonar. Y luego busque a la persona que ha ofendido. Humíllese, pida perdón. Dios puede darle una siguiente oportunidad. Pruébelo. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga.